A ver si nos escucha Yamil Maguad, expresidente de Ecuador, responsable de la dolarización que tiene 23 años en Ecuador. Primera pregunta que le hacíamos es si es posible trasladar esa medida como promete Javier Milei a la Argentina. ¿Se puede dolarizar nuestro No tengo país? audio. Y seguimos ahí. Si así va la dolarización, así puede resultar el tema. Me parece que le mandamos un saludo a Yamil Maguad. Quieren volver a probar la conexión porque no nos está escuchando, sí nos está viendo. Nada. Es una persona muy importante que tiene esa imagen. Vos pensás que pasaron gobiernos de todos los colores por Ecuador y ninguno quiso dar marcha atrás con la dolarización. Ni siquiera Rafael Correa. O sea que el sello de Yamil Maguad es muy fuerte. Por eso su palabra también, en el medio de una campaña donde Milei habla de dolarizar todo el tiempo, es muy importante. En un ratito volvemos, a ver si lo tenemos. Dice, la tercera es la vencida. Tercera es la vencida, a ver. Maguad, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, lo escucho Ahí muy está. Bien. Le preguntaba directamente, ¿es posible trasladar la dolarización de Ecuador a la Argentina como propone Javier Milei? Yo creo que esa respuesta les corresponde a los argentinos. Yo le puedo contar qué hicimos en el Ecuador y ustedes podrían ver cuáles son las cosas que se aplican o no. A ver, dígame brevemente. Y ya, lo primero, Ortega y Gasset dice que la frase más famosa de él, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Cuáles fueron las circunstancias del Ecuador? El 80% de las exportaciones las representaban 4 productos: camarón, banano, pesca y petróleo. Tuvimos el fenómeno del Niño que destruyó el banano, el camarón y la pesca. Y luego el precio del petróleo cayó a $7 por barril. Nos quedamos sin exportaciones. Y entonces, como seguíamos importando, al no haber oferta de dólares de las exportaciones, la depreciación de la moneda fue altísima. Eso se trasladó a una inflación muy alta, tuvimos brotes de hiperinflación. Fuimos por los métodos tradicionales, controlar con macro devaluaciones, mini devaluaciones, todos los mecanismos típicos y con el alza de la tasa de interés. Nada de eso funcionó. En ese momento necesitábamos un crédito internacional para superar ese bache y la única organización que podía darlo era el Fondo Monetario y no nos ayudó. No tuvimos ningún desembolso. Vino la crisis asiática, se cerraron los mercados del mundo por la crisis asiática del 98, entonces nos quedamos sin ninguna posibilidad de continuar por la ruta normal. Entendimos que había que cambiar el paradigma, nos pusimos a estudiar la situación y encontramos que la dolarización era lo mejor. Entonces ahí se origina la idea en el Ecuador. Maguad, pensando en lo que uno pudiese esperar en un país, en Argentina, como se haga acá, si es que se hace la dolarización, viendo lo que pasó en Ecuador, ¿eso es estabilidad como ha habido, baja inflación, pero también pobreza y estancamiento? No necesariamente. Yo diría 2 cosas. Primero, una buena política pública tiene que ser estable. Entonces, lo primero que usted dijo, estabilidad, eso es muy importante. Segundo, para que la política sea estable, necesita 3 cosas. Yo la comparo con una mesa de 3 patas. Necesita ser técnicamente correcta. O sea, hay que estudiarla en el caso de la dolarización desde el punto de vista económico. Necesita tener la aceptación de la población, la segunda pata, y necesita tener viabilidad política, porque requiere un gran acuerdo nacional, sobre todo para pasar todo el conjunto de leyes que están escritas para que en el caso de Ecuador la economía funcionara con sucres. Ahora hay que ponerlas para que funcione con dólares. Entonces, cuando las 3 cosas se alinean, yo creo que se puede tomar una decisión y la política puede ser, como en el caso de Ecuador, una política de Estado. Ahora, Maguad, buenas noches. Usted recién habla de esta mesa de 3 patas y una es la viabilidad política, los acuerdos políticos. Hoy no la tiene la Argentina, independientemente de quién asuma, va a costar mucho. Hay muchas diferencias, hay una grieta muy profunda y quien propone la dolarización lejos está de tener mayoría en las cámaras. ¿Hay dolarización sin acuerdo político? En el caso de mi país era muy difícil hacerlo sin acuerdo político. Que necesitábamos cambiar todo el esquema legal del país. Y eso en un país democrático pasa por el Congreso. Yo no puedo opinar sobre la situación argentina porque no la conozco en detalle y por respeto al país, pero en el caso de Ecuador eso sí fue un requisito determinante. Ahora, Maguad, ¿qué tal? Buenas noches.
Con el paso del tiempo, si tiene que resumir lo mejor que le dejó la dolarización y lo peor que le dejó la dolarización a Ecuador. Bueno, yo diría que las ventajas superan de largo con los problemas. Primero, estabilizó prácticamente de golpe al país. Tuvimos un primer año inflacionario que era inevitable, aunque no hubiéramos dolarizado, la inflación inercial que venía desde atrás hubiera seguido. Y entonces tuvimos un primer año de inflación alta. Pero a partir de ahí hemos estado con menos del 10%, en algún año hasta con deflación. Hoy mismo la inflación es 2%, la mitad de la de Estados Unidos. Y nunca en la historia moderna de Ecuador hemos tenido 20 años de una inflación de ese tipo. Eso es lo primero. Segundo, las tasas de interés se comportaron ya con parámetros internacionales, no la locura que era antes. Tercero, para la gente, estaba la economía muy dolarizada porque la gente que podía compraba dólares y se manejaba en dólares. Los que sufrían eran los que ganaban en sucres, la gente más pobre. Sí. El rato que dolarizamos, ellos también entraron en el círculo y les dio capacidad de compra. Por ejemplo, antes no tenían el dinero para comprar, digamos, algo simple, una licuadora, no la podían comprar de contado, no había dinero, pero tampoco a plazos. Con la inflación que se comía el salario, el vendedor sabía que a mediados de año ya no le iba a alcanzar para pagar la cuota. ¿Y algo negativo que haya quedado? ¿Perdón? ¿Y algo negativo que haya quedado? Ya, pero cierro esto. Sí. Entonces se convirtieron en sujetos de crédito y por eso la dolarización tiene ahora, 23 años después, el apoyo del 86-90% de la población. La gente la defiende, ya no es una decisión política de alguien. Okay. Ahora, usted siempre tiene cosas que gana y cosas en las que puede haberse afectado. Cuando usted quiere promocionar exportaciones devaluando la moneda, ya no puede devaluar. Entonces tiene que competir de otra manera. Los exportadores ecuatorianos ahora compiten por productividad, porque como ya no tienen sino una inflación normal y tasas de interés normales, ya pueden planificar su futuro con unas bases sólidas. Ahora, pero en cambio no hay la devaluación como para competir. Presidente, le queremos agradecer, es un testimonio muy importante, Jairo estaba contando, digamos, punta de lanza con la dolarización en la región, en uno de los temas que hoy está dominando la agenda del debate en la Argentina de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre. Usted recién decía, bueno, no se pueden comparar claramente, ¿no?, las circunstancias de los países, pero sí se puede tomar a Ecuador como ejemplo, o es un error cuando ponen a su país como ejemplo de cómo funciona la dolarización. Yo creo, Romina, que es un buen ejemplo porque fuimos al país el primero en el mundo que dolarizó. Nosotros no teníamos ninguna referencia a la cual recurrir. Lo más parecido que había era la convertibilidad argentina. Pero luego de que el Ecuador dolarizó, y hay 23 años de datos, de informes, está toda la estadística ahí, se la puede estudiar. El Salvador, un año más tarde, dolarizó la economía también. Entonces, no digo que sea un ejemplo en el sentido de que hay que seguirlo, digo que es un muy buen referente para hacerse. Está bien. Pero entonces uno podría sacar la conclusión de que se gana estabilidad, pero se pierden herramientas para salir de la pobreza, para generar más desarrollo. No, los niveles de pobreza mejoraron mucho en el Ecuador. Y la economía ha crecido, y las exportaciones han crecido exponencialmente. Bueno, uno ve el índice de desarrollo humano que mide la ONU y lo da bajando desde después de la dolarización a Ecuador, como una mirada. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en cómo se comparan las cifras. Y hay que hacerse la otra pregunta. ¿Qué habría pasado si el Ecuador no dolarizaba con el mismo índice? Ahora, presidente, teniendo en cuenta, está bien, en lugar de ejemplo poner como referente primer país que dolariza en el mundo y siendo una de las banderas que tiene Javier Milei, el líder de la Libertad Avanza de los libertarios, como propuesta económica, ¿se comunicó con él, estuvo reunido con él o con gente de los equipos de Javier Milei? Nosotros venimos hablando de dolarización desde hace 2 años aproximadamente, cuando la campaña política no empezaba en Argentina. Y hay 2 amigos economistas, Emilio Campo y Alfredo Romano, que han publicado 2 libros en Argentina sobre el tema. Entonces y un grupo de empresarios muy interesados en el tema. Entonces, el nombre de ese grupo es Nuestra Voz. Y veníamos teniendo reuniones.
desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de estudios. Y entonces Emilio, que era parte de ese grupo, importante parte de ese grupo, fue llamado por el candidato Milei para que se pusiera al frente del tema dolarizador. Entonces el proceso es al revés. La discusión venía con el equipo técnico y luego un miembro de ese equipo ha entrado a encabezar la posibilidad de dolarizar para la candidatura de Javier Milei. Quedó más que claro, presidente. Muchísimas gracias por este testimonio. Me parece que es clave, que es importante, que es un enorme aporte, así que le agradecemos el tiempo que nos pudo dedicar acá a los argentinos que venimos siguiendo este tema que usted conoce tanto y tan bien y que para nosotros parece ser una novedad. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su invitación, Romina. No.